Seguimos dando una vuelta, conociendo más candidatos y candidatas para el proceso constituyente. En esta oportunidad estamos junto a una candidata, Beatriz Evia, a consejera para el proceso constituyente por el Partido Republicano. Beatriz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, buenas tardes. Encantada de poder estar acá conversando con usted y todas las personas que nos están viendo y contarle un poco más de la candidatura, el Partido Republicano y la región de los lagos. Bueno, partamos por eso, justamente, cómo surge esta candidatura, porque usted acepta ser parte de los candidatos que van a estar enfrentando para encontrar uno de estos 50 escaños. Mira, la verdad fue algo que no tan buscado, fue algo un poco que se fue conversando, se fue dando. Soy osornina, por tanto, un orgullo poder representar a la región en la que crecí y he hecho gran parte de mi vida. Ahora con conocimientos como profesional soy abogada. En el proceso anterior estuvo muy en riesgo, se atacaron mucho nuestra identidad, nuestros principios, los valores, todo giró mucho en torno a la urbe, dejando las tradiciones rurales quizá o la identidad rural de lado. Entonces, poder venir a representar eso, para mí es una tremenda oportunidad y más aún siendo abogada, he trabajado como asesora legislativa, por tanto entiendo de procesos para construir una ley. Conozco también cómo funciona la izquierda y la oposición, que no es la misma oposición que existía hace 15 años atrás, en lo que es ser joven, por tanto, es una virtud en este caso, porque conozco cómo funciona esta izquierda, y esa es la idea al final, venir a representar los principios republicanos, la identidad de la región de los lagos, para que estén presentes en una próxima constitución, si es que se aprueba luego de ser redactado el texto. ¿Cómo se paran ustedes frente a este proceso? Porque sabemos que el Partido Republicano no quería un nuevo proceso constituyente, quizá hubieran bastado, a juicio de ellos, con alguna reforma constitucional, y no con todo de nuevo, pero una vez que ya está, bueno, ellos han dicho vamos a estar en todos los espacios. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo ven también desde el partido? ¿Cuál es el encargo que le hacen a usted? Mira, yo creo que principalmente no es que Republicano se oponga a cambios, sino que más bien es un tema de mecanismo. Nosotros estábamos convencidos y seguimos convencidos que el mejor organismo probablemente no era un nuevo consejo, una nueva convención, sino que quizás el Congreso tomara la posta, tengamos un plebiscito de salida de un texto aprobado por el Congreso, donde no tengamos que gastar nuevos recursos con nuevos constituyentes, con un nuevo organismo y todo lo que eso significa, sino más bien que quienes hoy día ya están en el Congreso y fueron electos hace no tanto tiempo, pudieran haber hecho el trabajo, pero una vez que esto ya fue votado por una mayoría en el Congreso, por tanto democráticamente aprobado, es nuestro deber y obligación estar aquí para tener una voz y representar nuestras ideas y nuestros principios. Y En el esa es la fondo, pelea que vamos a ir a dar al final. ahora, mirando justamente eso, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene respecto a este proceso, que además tiene hartos cambios respecto al anterior? Sí, tiene algunas diferencias, tenemos expertos presentes, hay en principio unas bases que ponen límites, el proceso anterior también tenía límites, no por eso una garantía que se cumplan. Por supuesto que si uno es electo va a ir a trabajar porque sea un buen texto el que salga de ahí, y la referencia no tiene que ser que sea mejor a lo rechazado, sino que tiene que ser mejor a la constitución vigente, que es un buen texto de referencia, sin perjuicio de que, conociendo cómo fue el proceso anterior, no sé si está tanta la esperanza de que este proceso pueda ser realmente exitoso, pero si somos electos, por supuesto que vamos a dar lo mejor de nosotros, es el trabajo que vamos a estar haciendo. ¿Por qué duda que pueda ser exitoso? Estamos hablando de cambios totalmente radicales. Va a haber un consejo de expertos, antes no había, va a haber un consejo elegido con 50 miembros, eventualmente alguno más de pueblo originario, en el anterior eran 155. Eh, el reglamento ya está hecho, a diferencia de antes que tuvieron que hacerlo Sí, ellos mismos. Hay bases constitucionales, eso tampoco estaba antes. Al final es muy distinto. sí, Y pero además, bueno, y finalmente además está el fantasma del fracaso anterior. Me imagino que eso también a todos quienes formen parte del proceso les va a estar penando todo el tiempo. obvio, va a haber que ver qué tanto se toma en consideración esa experiencia anterior y si se aprendió de los errores, si es que hay quienes van a seguir implantando o imponiendo una ideología por sobre escuchar a las personas, porque si vamos al proceso anterior, hubieron medios para escuchar a los ciudadanos, pudimos levantar propuestas que fueron ignoradas, entonces si se vuelven a repetir esos errores, que aún con estos lineamientos o bases que se pusieron, no estamos, nadie nos asegura que no se va a volver a cometer este error, porque el proceso anterior consideraba participación ciudadana y aún así fueron ignorados, nadie nos asegura que el proceso será exitoso, va a depender mucho de las fuerzas electas, de que seamos personas que queramos construir verdaderamente un buen Chile, más allá de imponer cosas que se alejan de nuestra tradición institucional, de nuestra identidad de chileno.
Eso principalmente, te diría yo. Bueno, me faltó el consejo de árbitros, a propósito que usted dice, nada Sí, garantiza, bueno, se supone que eso busca garantizar, porque en el proceso anterior, cualquier cosa que se quisiera reclamar, tenían que llegar hasta la Corte Suprema. En este caso, va a haber un consejo que va a estar ahí, trabajando al lado, cerquita. sí, pero Bárbara, no olvidemos que tanto los expertos como el visibilidad fueron nominados por políticos. Entonces, finalmente, yo no pongo en duda la calidad de expertos de muchos de los que están adentro. El Partido Republicano tiene a Carlos Frontaura en la comisión de expertos, tiene a Josefina Soto en el comité de admisibilidad, pero hay un componente político también involucrado, no hay que olvidarlo. Ahora, que está equilibrado y no sabemos todavía qué va a pasar con el consejo, pero al menos sí en la comisión de los expertos, los Tal comisionados. cual, por eso hay que ver cómo se va desarrollando el trabajo. Los expertos parten trabajando ya de lleno, se supone el 7 de marzo, deberían entregarnos un texto el 7 de junio eh, y ver cómo resulta esta elección. Nuestras expectativas son, si es que ojalá lograr un mejor texto que el vigente y utilizando el vigente como referencia. Creemos que ha sido un texto exitoso que nos dio 40 años de progreso al país y que ese tiene que ser el margen de referencia, haciéndole todas las adecuaciones necesarias para seguir otros 40 y más años de progreso. ¿Cómo ve usted las posibilidades de hacer su propia candidatura, obvio, como el partido? Hubo mucho debate respecto a si ir en listas separados o no. Republicanos quiso mantener su identidad y no quiso formar parte de otras alianzas. ¿Cómo se le abre la pista ahora, ya que tenemos todas las listas, son 5, ya tenemos todos los candidatos, ya el escenario está totalmente abierto? Sí, bueno, en realidad nunca fue muy viable ir en pacto con Chile Vamos. El Partido Republicano tuvo una opinión muy diferente a Chile Vamos respecto a este nuevo proceso, por tanto era inconsecuente hacer pacto con alguien que tiene una opinión distinta sobre esto. Ellos se sentaron en la foto con el Partido Comunista, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, creíamos que el mecanismo tenía que ser otro. Y ellos tampoco estuvieron realmente abiertos a un pacto. O sea, le preguntábamos a los dirigentes de Bópoli o de RN, bastaba con verlos en la prensa y no había una real apertura a un pacto. Y claro, yo creo que ahora es una oportunidad. Ayer salió un estudio de Libertad y Desarrollo que dice que a la oposición, vamos, republicanos, le da mejor en listas separadas que ir yendo juntos. Tenemos la experiencia de la elección de la convención anterior que fuimos juntos, no nos fue muy bien, a diferencia de la parlamentaria en que fuimos por separado y sí tenemos mayor fuerza en el Congreso. Entonces yo creo que hay que tomarlo así y cada uno tendrá un público por el que hablar. Yo creo que hay que hacer una campaña limpia, transparente. Son todos buenos competidores, me imagino que todos quieren lo mejor para Chile. Eh, por lo demás, nuestro adversario político no es Chile Vamos, por tanto, yo estaría tranquila y espero que ellos también estén tranquilos. ¿Cuáles son los temas que a usted más les importa que se puedan abordar? Ya sabemos que tenemos los 12 bordes constitucionales, pero esos son todos los niveles de titulares. ¿Cuáles son las cosas que a usted más les importan? Bueno, yo creo que las bases institucionales son algo esencial, el respeto al Estado de Derecho, entregar los mecanismos necesarios para que el Estado de Derecho pueda ser respetado y volver a darle respaldo nuevamente a la autoridad. Hoy día tenemos autoridades que no se atreven ni siquiera a ejercer su autoridad. Hemos visto cómo el presidente se demora en decretar cada estado de excepciones, los toques de queda ahora esta semana, cuánto se demoró. Entonces, volver a darle la autoridad a la autoridad, el Estado de Derecho, el respeto y los derechos fundamentales. Creo que las bases, si bien tratan de hacerse cargo, son bien ambiguas en algunos y que va a haber un gran desafío en poder darle contenido a esos derechos fundamentales. Bueno, justamente en esta declaración de un Estado social y democrático de derechos hay mirada o sentimientos encontrados, algunos están más de acuerdo o no, pero en realidad este es el gran paraguas y la bajada va a ser probablemente donde más veamos la discrepancia. ¿Cómo se garantizan esos derechos? ¿Cuál va a ser el rol o Sí, debería ser el rol de lo público y lo privado? Por ahí quizá van a estar las discrepancias. Además que lo que ya está establecido no se puede cambiar. seguramente nosotros, yo personalmente y los republicanos somos fieles defensores de la primacía de la persona humana y por tanto creemos que el rol principal recae sobre las personas y el Estado tiene un deber de venir a colaborar, ayudar, apoyar. Sin embargo, no puede recaer sobre él el rol principal. Para mí, el primer artículo de la Constitución tiene que partir con la persona y no con el Estado. Sí que va a ir viendo cómo evoluciona esa discusión. Mirando el texto anterior, que fue rechazado fuertemente, pero ¿hay alguna cosa que usted cree que podría ser una buena idea rescatar? Quizá en principio, no como fue desarrollado, pero de las innovaciones que tenía muchas. ¿Hay alguna que a usted le parece que podría ser Hay una buena temas idea? como derechos digitales, por ejemplo, que creo que es un tema que hay que abordar como sociedad.
tanto porque necesitan regulación como las personas también necesitan protección al respecto. Creo que era un tema interesante que tocaba el texto propuesto y que nosotros también debiéramos abordar en una nueva constitución, y si no en una nueva constitución, en la constitución vigente y posible modificación en el futuro si se rechazara. ¿Algún otro tema de mujer? Le estoy diciendo como los que más se han Sí, repetido, pero mira, justamente de los derechos digitales lo han dicho sí, prácticamente todo. ¿Mm? sí, yo creo que lo que pasa es que hoy día los principales problemas que tenemos los chilenos van orientados en salud, veamos la crisis de la ISAPRES, tenemos pensiones, que son temas que no se van a solucionar realmente con una nueva constitución. Entonces yo me dedicaría, si fuera más, a leyes orgánicas, a entregarle cambios y actualizaciones a estas normativas para dar un mejor resguardo y una mejor regulación con los desafíos actuales a ese tipo de problemas, más que una redacción o incorporar infinitos o muchos derechos sociales en una nueva constitución que finalmente nadie nos garantiza que vamos a poder entregar después como Estado a las personas. Por el contrario, de los aspectos más complejos, lo más bullado, o quizás de los que generaron probablemente este rechazo tan duro que vimos en septiembre pasado, ¿qué cosa ojalá no volver a ponerla sobre la mesa? Ojalá no volver a hablar de plurinacionalidad. Chile es uno, es un solo territorio, una nación con distintas culturas e identidades quizás internamente, tanto indígenas de pueblos como también de otras naciones o otras culturas que han llegado al país que también tienen que ser reconocidas como propias y forman una gran identidad chilena. Em, Me parece que hay que revisar mejor el tema de regionalización y descentralización, cuestionarnos verdaderamente cuál es el modelo que queremos, cómo vamos a potenciar nuestras regiones. En Chile existe una constante tendencia a crear nuevas regiones, creyendo que con eso se le da potencial a ciertas ciudades, y tenemos que cuestionar si verdaderamente es el mecanismo que queremos seguir utilizando a futuro. Yo creo que va por ahí, y reconociendo nuestra identidad, el mundo rural quedó muy excluido en el texto anterior, creo que es clave volver a revalorizarlo y considerarlo. Bueno, dentro de las cosas más criticadas también fue el maximalismo o a juicio de algunos, el hecho de tratar de hacer casi un programa de gobierno en la Constitución o de ir a nivel de detalle tan amplio que en realidad hay muchas cosas que debieron quedar sujetas a materia de ley. ¿Cómo lo ve usted ahí? Porque hay otras que eventualmente, desde donde usted viene, desde el mundo rural, quizá también le gustaría incorporar. ¿Cómo ve ahí ese juego entre el equilibrio? No, yo creo que justamente debe haber un equilibrio. No se trata de reconocer y decir explícitamente el rodeo un deporte nacional en la Constitución. Sin embargo, tener normas que vayan resguardando esta identidad, que no la vayan delimitando, no la vayan castigando, y reconociendo, generar un marco legal aplicable para todo el territorio nacional. Finalmente, el texto aprobado antes por la convención era un texto muy urbanista, que no se hacía cargo de la realidad de todo el país. Entonces, un poco hacer un texto que sea aplicable a todo el país. Y si no lo logramos, claramente rechazar el texto de salida. Chile necesita una buena constitución. Mirando justamente esos contenidos, bueno, ya hemos hablado de los más relevantes, por lo menos para usted. ¿Hay otros que no hayamos mencionado que usted eventualmente si ganara este grupo, si fuera una de las 50, le gustaría ir a poner esa bandera con harta fuerza? Creo que el derecho preferente de los padres a la educación de su hijo es un tema del que se habla poco a veces, y que en el texto propuesto anteriormente fue bien puesto en peligro. Son temas que hay que tener resguardo, asegurar que los padres puedan elegir, y irse asegurando finalmente un poco relacionado a lo que conversábamos antes, que el individuo está antes que el Estado. Entonces, asegurar bien esos derechos de las personas, ponerle límites al rol del Estado, que no sea un Estado enorme, sino que tenga un rol suficiente pero acotado. Eh, yo creo que va por ahí principalmente otros elementos que queríamos considerar al redactar una constitución. Hay otra cosa que usted mencionó antes al pasar y que generó harta frustración en la ciudadanía y fue el proceso de participación ciudadana, específicamente con las iniciativas populares. Todos vimos y cubrimos también iniciativas que lograron con mucho esfuerzo juntar las miles de firmas que se necesitaban. No era una tarea fácil, pero la frustración se generó y ni siquiera porque hayan sido rechazadas o porque no se hayan incluido, sino más bien por la forma en cómo se abordaron. En un par de minutos de discusión prácticamente no entraron al fondo porque es evidente que no es vinculante. O sea, todos sabemos que por mucho que firmemos y llegue, no necesariamente se van a aprobar, pero al menos habrían esperado que se tomaran un tiempo para analizarla. ¿Usted cree que hay que hacer ahí un cambio para asegurar que eso cambie en esta oportunidad? Yo creo que hay que asegurar la participación ciudadana en los distintos temas que van a ser importantes de discutir.
el mejor mecanismo, yo creo que John Smoke tuvo harta experiencia en el proceso anterior y probablemente nos va a poder indicar cuáles son los mejores medios para asegurar eso. El Congreso dentro de todo no tiene o formas tan evidentes como tenía la convención, pero tiendo a creer que funciona bastante bien con la participación en las audiencias, escuchando reuniones directas con los convencionales y participando en el proceso quizás de redacción de las normativas, más que propuestas tan abiertas, tan al aire, que finalmente se votan sin mayor discusión, sino que conversar, llegar a acuerdos, escuchar. Y en ese sentido, por ejemplo, valoro mucho que el presidente haya dejado sus vacaciones y esté recorriendo las zonas afectadas para que pueda escuchar a los vecinos, pueda conocer a las personas, entender los problemas para llegar a las mejores soluciones. Entonces yo creo que finalmente mecanismos de conversación y entendimiento son los mejores. No creo que por per se salir a una región y encerrarnos en una sala de una universidad vamos a desarrollar una mejor escucha, sino por el contrario, estar abiertos, tener reuniones, independiente de dónde se den físicamente. No, y probablemente poner sobre la mesa los temas que más están preocupando a la ciudadanía, eso también es una de las cosas que se criticó, quizá por metodología o se dejaron para el final, pero bueno, entre reglamento, cosas técnicas y cosas que están un poco más alejadas, los sistemas de justicia, por ejemplo, o el carácter plurinacional, se alejaba un poco de esa urgencia inmediata de la gente, no se logró esa conexión. Sí, sí, tal cual y probablemente también porque había un afán de una izquierda de imponer su programa de gobierno, como bien decías tú antes, más que de verdaderamente buscar un texto que represente a los chilenos. O sea, el mismo sistema de justicia era razonable que la gente no quería lo que estaba proponiendo y ellos no escuchaban las voces de alerta. Entonces, quizás salir un poco de esa caja y sentarnos a escuchar, leer la situación, estudiar, aprender, ver cómo funcionan otros países. Habían propuestas que contenía el texto que habían sido fracasos en otros países o que no eran modelos a seguir y que aún así por temas ideológicos insistían en tenerlo y como tenían mayoría, no tenían ningún problema ni interés en llegar a consenso. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por haber conversado con nosotros, candidata al proceso constituyente en la circunscripción 13 de Los Lagos por el Partido Republicano. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Bárbara. Un gusto haber estado con ustedes hoy día. Muchas gracias. Continuaremos conversando con más candidatos, con expertos, con árbitros también, para dar una mirada integral de todo lo que va a ser este proceso constituyente aquí en emol.com.